¿Habías escuchado sobre el trastorno de Munchausen? Una afección psicológica en la que un cuidador hace creer a su víctima que está enfermo para recibir atención. Este dato es importante para poder hablar del caso de hoy, el asesinato de Didi Blanchard, un ejemplo fascinante y trágico de engaño, abuso y manipulación. Todo esto en el episodio 10 de Crimen y Misterio. Didi Blanchard era la madre de Gypsy Rose Blanchard, a quien crió como una niña con múltiples enfermedades crónicas y discapacidades, incluido el síndrome de Munchausen, un trastorno mental en que la madre induce síntomas de enfermedad en su hijo para llamar la atención o ganar simpatía. Didi convenció a muchas personas, incluidos médicos, amigos, familiares y la comunidad en general, de que Gypsy tenía enfermedades graves como leucemia, parálisis cerebral, epilepsia y otras condiciones médicas. Gypsy fue sometida a numerosos tratamientos médicos innecesarios y operaciones quirúrgicas. Si bien no se sabe qué detona este síndrome en la persona, los síntomas se manifiestan en las acciones externas que toma el cuidador para fingir los síntomas de una enfermedad en el menor. A medida que Gypsy crecía, comenzó a cuestionar la validez de sus enfermedades y la autoridad de su madre. El 4 de junio del 2015, unos agentes del Departamento de Policía del Condado de Greene, Missouri, forzaron la entrada de la casa de Didi Blanchard, tras haber sido alertados por los vecinos de que alguien había escrito unos mensajes en su cuenta de Facebook en los que amenazaba con asesinarla y violar a su hija, una niña discapacitada llamada Gypsy. Cuando los policías entraron a la casa, se encontraron una escena aterradora. El cuerpo de Didi, de 48 años, yacía apuñalado en el suelo, pero no había rastro de su hija. La pequeña Gypsy, con una edad mental de 7 años, era una trágica celebridad local por su mala salud. Además de un retraso severo, padecía asma, leucemia, problemas cardíacos, apnea del sueño y distrofia muscular. Madre e hija eran una unidad indisoluble. Pero aquel día, el único rastro de Gypsy que había en la casa era su inseparable silla de ruedas. El secuestro fue la primera hipótesis. ¿Dónde podría ir por sí sola una niña que apenas se podía tener en pie? La respuesta fue casi tan siniestra como la escena del crimen. Al día siguiente, la policía encontró a Gypsy. Estaba ilesa y no solo eso, caminaba por sí misma. Y no era un milagro. La investigación posterior descubrió que Gypsy y su novio Nicolas Godellón, a quien había conocido en una especie de Tinder cristiano, habían planificado el asesinato de Didi. El problema es que Gypsy no era una niñita, era una mujer adulta de la que su madre había falsificado el certificado de nacimiento y jamás había estado enferma. No había leucemia. Didi afeitaba la cabeza de su hija metódicamente para simularlo, al igual que le había sometido a decenas de tratamientos innecesarios, desde extirparle las glándulas salivares y piezas dentales sanas a hacer una vía directa al estómago para alimentarla, que la había vuelto un ser absolutamente dependiente y totalmente apartado de la sociedad y de un padre que contribuía a su manutención, pero apenas tenía acceso a ella. Gypsy era cómplice de asesinato, había planificado cuidadosamente la muerte de Didi, y aquella noche había dejado la puerta abierta para que ese novio pudiese acceder a la vivienda. Gypsy y Godjon fueron procesados por el asesinato de Didi. Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a prisión. El novio fue declarado culpable de asesinato en primer grado y también recibió una condena de prisión. Después del arresto, se reveló la verdadera extensión del engaño de Didi y el abuso que Gypsy había sufrido durante años. La historia atrajo la atención de los medios de comunicación y generó debates. ¿Quién era el verdadero monstruo en el caso Blanchard? Los motivos que habían llevado a Gypsy a tomarse la justicia por su mano estaban claros. Pero, ¿y los de Didi? Recientemente, el 28 de diciembre del 2023, 3 años antes de la fecha prevista,
y habiendo cumplido el 85% de la sentencia, Gypsy Rose fue puesta en libertad. El caso del asesinato de Dee Dee Blanchard es un ejemplo impactante de cómo el abuso y el engaño pueden tener consecuencias mortales y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la enfermedad mental y el abuso infantil. Y así es como llegamos al final del episodio número 10 de Crimen y Misterio, en donde cada historia es un rompecabezas esperando ser resuelto. ¿Qué misterio desentrañaremos la próxima vez? Nos vemos en la próxima.